La Convención de La Haya de 1954 es el único instrumento internacional encaminado específicamente a la protección de los bienes culturales en caso de un conflicto armado y de una ocupación. Estas situaciones suelen ir acompañadas de pillaje y exportación ilícita de bienes culturales de los territorios ocupados. Protocolo de la Convención de La Haya de 1954. Primero, cada una de las altas partes contratantes se compromete a impedir la exportación de bienes culturales de un territorio ocupado por durante un conflicto armado. Segundo, cada una de las altas partes contratantes se compromete a colocar bajo secuestro los bienes culturales importados en su territorio. Tercero, cada una de las altas partes contratantes se compromete a devolver al término de las hostilidades a las autoridades competentes del territorio anteriormente ocupado los bienes culturales que se encuentran en el suyo. Cuarto, la alta parte contratante que tuviera la obligación de impedir la exportación de bienes culturales del territorio ocupado por ella deberá indemnizar a los poseedores de buena fe de los bienes culturales que hayan de ser devueltos con arreglo a lo dispuesto en el párrafo precedente. 5. Los bienes culturales procedentes del territorio de una alta parte contratante depositados por ella a fin de protegerlos contra peligrosos de un conflicto armado, el territorio de otra alta parte contratante serán devueltos por esta. 6. El presente protocolo llevará la fecha del 14 de mayo de 1954 y permanecerá abierto hasta la fecha del 31 de diciembre de 1954, a la firma de todos los estados invitados a la conferencia reunida en La Haya de 21 de abril de 1954 al 14 de mayo de 1954. 7. A. El presente protocolo será sometido a la ratificación de los estados signatarios conforme a sus procedimientos constitucionales respectivos. B. Los instrumentos de ratificación se depositarán ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 8. A partir de la fecha de su entrada de vigor, el presente protocolo estará abierto a la adhesión de todos los estados no firmantes, a que se refiere el párrafo 6, así como la de cualquier otro estado invitado a adherirse al mismo en el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. 9. Los estados podrán, en el acto de la firma, la ratificación o la adhesión, declarar lo que no se consideran ligados por las disposiciones de la sección 1 o por lo de la sección 2 del presente protocolo. 10. A. El presente protocolo estará en vigor 3 meses después de que hayan sido depositados 5 instrumentos de ratificación. B. Posteriormente, entrará en vigor para cada alta parte contratante 3 meses después del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión. C. Darán inmediato efecto las ratificaciones y las adhesiones depositadas para las partes en conflicto antes o después del comienzo de las hostilidades en la ocupación. Los estados partes en el protocolo en la fecha de su entrada en vigor tomarán cada uno aquello que le concierna, todas las medidas requeridas para su aplicación efectiva en un plazo de 6 meses. Este plazo de 6 meses contado a partir del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión. Para todos los estados que depositasen sus instrumentos de ratificación o de adhesión después de la fecha de entrada en vigor del protocolo, toda alta parte contratante podrá, en el momento de la ratificación o de la adhesión o en cualquier momento posterior, declarar por una notificación dirigida al Director General de la Organización de las Naciones Unidas que el presente protocolo se extenderá al conjunto o a una cualquiera de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea ella responsable. Cada una de las altas partes contratantes tendrá la facultad de denunciar el presente protocolo en nombre propio o en el de cualquier territorio de cuyas relaciones internacionales sea responsable. La denuncia se notificará por instrumento escrito depositado ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La denuncia será efectiva un año después de la recepción del instrumento de denuncia. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura informará a la Organización de las Naciones Unidas del depósito de todos los instrumentos de ratificación, de adhesión
o de aceptación mencionados. 15. A. El presente protocolo puede ser revisado si la revisión la solicita más de un tercio de las altas partes contratantes. B. El director general de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura convocará una conferencia con dicho objeto. C. Las modificaciones al presente protocolo no entrarán en vigor más que después de adoptadas por unanimidad por las altas partes contratantes representadas en la conferencia. D. La aceptación por las altas partes contratantes se llevará a efecto por el depósito de un instrumento formal ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. E. Después de la entrada en vigor de las modificaciones al presente protocolo, solo ese texto modificado permanecerá abierto para la ratificación o adhesión. Para la UNESCO, la conservación del patrimonio cultural representa una gran importancia para todos los pueblos del mundo y que conviene que ese patrimonio tenga una protección internacional. Los daños ocasionados a los bienes culturales, puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial. Se consideran bienes culturales, muebles o inmuebles, aquellos que tienen gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, como los monumentos de arquitectura o de historia, los campos arqueológicos, las obras de arte, los libros y los edificios cuyo destino principal y efectivo sea contener bienes culturales. La propia convención estableció un sistema de identificación y un sistema de protección donde se protegerán los bienes situados dentro de los territorios de los estados partes, hayan ratificado o no dicha convención. Cuenta con 133 estados, partes que, de común acuerdo, han decidido atenuar las consecuencias que podría tener un conflicto armado en los bienes culturales mediante la aplicación de las siguientes medidas. La primera, la adopción de medidas de salvaguardia en tiempos de paz, como la preparación de inventario, la planificación de medidas de emergencia para la protección contra incendios o derrumbamiento de estructuras que se responsabilicen de la salvaguardia de los bienes culturales. Segundo, respeto de los bienes culturales situados en sus respectivos territorios, así como en el territorio de otros estados, parte y absteniéndose de cualquier acto de hostilidad respecto o contra a ellos. El tercero, estudia la posibilidad de registrar un número restringido de refugios, centros monumentales y otros bienes culturales, inmuebles de importancia muy grandes en el Registro Internacional de los Bienes Culturales, colocándolos bajo protección especial. Cuarto, estudia la posibilidad de marcar determinados edificios y monumentos importantes con el emblema distintivo de la Convención. Quinto, establecimiento de las unidades especiales de las Fuerzas Armadas encargadas de la protección de los bienes culturales. Sexto, sanciones por violación de la Convención. Y séptimo, amplia promoción de la Convención ante el público en general y grupos destinatarios como los profesionales del patrimonio cultural, los militares o los organismos encargados de la aplicación de la ley. La destrucción de los bienes culturales, con motivo de los conflictos que tuvieron lugar durante los años 80 y principios de los 90, puso de relieve la necesidad de un cierto número de mejoras que había que llevar a cabo a la hora de poner en práctica la Convención de La Haya. En 1991 se inició un proceso de análisis de la Convención, lo que se materializó en un segundo protocolo de la Convención de La Haya en 1999. Muchas gracias. Pese a su utilidad, estas herramientas han demostrado ser todavía insuficientes para evitar situaciones como las vividas en Siria y en otras regiones del mundo. Las consecuencias de violentar el patrimonio cultural en contextos de conflicto armado son complejas y no se limitan al daño simbólico tangible sobre los bienes culturales. De hecho, la experiencia muestra que su destrucción o sustracción puede conllevar también la desmembración de las formas de vida y el tejido económico de las poblaciones, un freno al desarrollo local y un saqueo de su riqueza, con la consiguiente caída del número de turistas y apoyo financiero. Por ello, los efectos de la destrucción cultural trascienden ampliamente las repercusiones sobre el legado emocional, ya que sus consecuencias también son muy negativas para el desarrollo económico, la seguridad y la prosperidad de las poblaciones locales. Según UNESCO, son el fruto de campañas deliberadas de limpieza cultural destinadas a la destrucción del ser inmaterial de los pueblos. Por ello, ha destinado importantes esfuerzos a la preservación y protección de los bienes culturales. Concretamente, constituyen, junto con las disposiciones del derecho internacional humanitario contenidas en las Convenciones de Ginebra de 1944 y sus protocolos adicionales, el marco de referencia de esta materia. Además, en 2017, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó también de forma unánime la Resolución 2347 contra la destrucción del patrimonio cultural,
A estos instrumentos legales hay que sumar las aportaciones de instituciones como el Escudo Azul Internacional, creado en 1996 con el objetivo de proteger el patrimonio cultural mundial ante posibles conflictos armados o desastres naturales, o los más recientes cascos azules culturales impulsados en 2016 en el marco de la operación Unite for Heritage por iniciativa italiana en estrecha colaboración con UNESCO y otros países miembros. Pese a su utilidad, estas herramientas han demostrado ser todavía insuficientes para evitar situaciones como las vividas en Siria y en otras regiones del mundo. Las consecuencias de violentar el patrimonio cultural en contextos de conflicto armado son complejas y no se limitan al daño simbólico tangible sobre los bienes culturales. De hecho, la experiencia muestra que su destrucción o sustracción puede conllevar también la desmembración de las formas de vida y el tejido económico de las poblaciones, un freno al desarrollo local y un saqueo de su riqueza, con la consiguiente caída del número de turistas y apoyo financiero. Por ello, los efectos de la destrucción cultural trascienden ampliamente las repercusiones sobre el legado emocional, ya que sus consecuencias también son muy negativas para el desarrollo económico, la seguridad y la prosperidad de las poblaciones locales.